Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa muchísimo y es el tema financiero. Hablemos de dinero. Y es que aunque en realidad el dinero no es lo más importante, y ya yo les subí un video hace tiempo hablando de dinero versus felicidad, si el dinero realmente trae la felicidad, en fin, les he subido varios videos sobre ese tema. Sin embargo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el dinero es una parte fundamental e importante en nuestra vida, y si aprendemos a manejarlo bien, a tener buenas estrategias y a tener una tranquilidad financiera, pues bueno, básicamente vamos a poder tener, valga la redundancia, una vida muchísimo más tranquila y no vamos a tener tantas preocupaciones. Entonces, el tema económico realmente afecta en muchísimos aspectos, y por eso es que es tan importante que aprendamos las técnicas y herramientas necesarias para aprender a manejarlo bien, para aprender a controlar nuestros gastos y para aprender a, digamos que, maximizar esas ganancias, porque dependiendo de cómo manejes tu dinero, te puede durar más, te puede durar menos, puede ser realmente suficiente lo que ganas o de repente necesitas un poco más, en fin. El tema de cómo manejas el dinero es clave. Pero bueno, espero que tengan algo delicioso para tomar o comer. Aquí yo tengo mi tecito, que está con cuidado para que no se me botara. Así que bueno, comencemos con el video. Está delicioso. Sí, comencemos. Como punto número 1, hablemos del tema de presupuesto. Tener un presupuesto es demasiado importante. Imagínate una persona que gasta muchísimo dinero en el mes, pero no sabe en qué se le va el dinero, que a final de mes, o ni siquiera a final de mes, a mitad del mes ya está súper ahorcado y no entiende para dónde se va el dinero. Piensa y dice, pero yo no he gastado tanto. Tener un presupuesto ayuda demasiado, porque tú vas a poder ver físicamente, puedes tener un presupuesto a lápiz o en computadora, donde tú prefieras. Hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar para esto, pero es muy importante que tú revises tu cuenta, que tú veas realmente en qué gastas. A veces esos gastos pequeñitos que tú dices, ay, me compré un café, ay, me compré un juguito, eso es un gasto mínimo. Esos gastos a veces son los que justamente hacen que terminemos ahorcados a final de mes o hasta a mediados de mes. Entonces, tener un presupuesto, tener claro cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, saber en qué se te va realmente el dinero, eso es clave. Porque una vez que tú identificas en dónde se te está yendo más dinero del que debería, en dónde podrías como que controlarte para que no se te vaya tanto, cuando tú tienes todo escrito enfrente de ti, puedes ver muchísimo mejor qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que puedes hacer mejor, qué es lo que estás haciendo bien y cómo mejorar todas esas estrategias. Punto número 2, y está bastante relacionado con el primero, pero vamos entonces a desglosar todo ese tema de presupuesto para que sea más fácil, más entendible y lo puedas digerir muchísimo mejor. Entonces, como punto número 2, hablemos de que debes sentarte y hacer una lista de tus ingresos y tus gastos. Aquí debes incluir los gastos fijos, como son por ejemplo la renta y cosas por el estilo, el internet, pero también debes incluir gastos variables como el fin de semana salgo a comer o me doy este gustico o cositas así. Trata de poner todos los gastos delante tuyo, todo lo que entra y todo lo que sale. Esa es la parte principal, sin poner, ay, no voy a poner esto porque no sé qué, no. Ve a tu cuenta, esa es la mejor forma, porque hacerlo de memoria no es lo ideal. Ve a tu cuenta y ve, esto fue lo que me entró en el mes, esto es lo que me entra mensualmente por mi trabajo, y estos son los gastos que he hecho. Y literalmente ve viendo gasto por gasto y anótalos en una lista, ingresos y salidas. Como punto número 3, hablemos de metas. Y por supuesto que metas realistas, porque a veces nos ponemos metas que no son realistas. Una vez que ya tú tengas esa lista que hiciste antes, de que tú sabes cuánto te entra, cuánto sale, en dónde puedes recortar ciertos gastos, qué cosas puedes dejar de hacer, qué gastos extra quieres incluir, en fin, cuando tú tengas todo organizado, tú te puedes poner metas realistas y saber exactamente cuánto puedes ahorrar mensualmente, cuánto puedes ahorrar semanalmente, qué es ese gasto que tú puedes evitar hacer, qué es eso que puedes reducir para que entonces puedas ahorrar ese dinero. Pon una meta realista. Cuando no tenemos metas, no sabes exactamente cuánto ahorrar, o dices, bueno, vamos a ver cómo quedamos este mes así al aire, la verdad es que no te lleva a ningún lugar. Es muy importante que tengas una meta clara y que digas, esto es realistamente lo que yo puedo y quiero ahorrar, y realmente te enfoques en eso. Entonces, revisa tus ingresos, tus gastos, revisa toda la organización que tienes y realistamente cuánto puedes ahorrar. Recuerda que uno nunca sabe cuándo puede venir una emergencia inesperada. Es algo que nadie quiere, es algo que no quieres atraer, es algo de lo que no quieres conversar, pero es algo que puede pasar. Y por supuesto que esas
esos gastos de emergencia son gastos que tú no te esperas. Entonces por eso siempre es importante que tengas un fondito por allí, que tengas un fondito por si tienes deudas, si tienes que comprar algo importante, y para que no estés ahorcado mes a mes. Es importante tener esos ahorros, eso da muchísima tranquilidad por muchos aspectos. Así que vamos a enfocarnos en tener esas metas claras, en tener un propósito para ese presupuesto. Cuando tú tienes un propósito y una meta clara, todo fluye mucho mejor. Paso 4, prioriza tus gastos. Y yo sé que mucha gente es como que no, pero ¿por qué? Pero es muy importante que tú tengas prioridades. Es decir, los gastos básicos como es, qué sé yo, de nuevo, la renta, el internet, esos gastos básicos que no puedes mover, pues bueno, eso lo pones en una lista. Y luego después tú tienes que ver estos gastos que son variables, estos gastos que son unos gustos, estos gastos que tú puedes mover un poquito más, porque tú la renta no vas a decir, ay, sabes que este mes me provoca pagar menos. No, el monto de la renta es el monto de la renta. El monto que tienes que pagar de la universidad, del colegio, esos montos no son tu decisión y no los puedes mover. Entonces esos montos fijos, pues organízalos y ya sabes que están allí. Y luego los variables, que es salir a comer con amigos, de repente darte algún gusto y todas esas cosas que son los gastos que más nos cuestan controlar, y los gastos que a veces pensamos, ay, solo gasté un poquitito, y realmente gastas mucho más de lo que crees. Esos gastos son los que tú tienes que empezar a ver con lupa, a poner prioridades, a decir, oye, quizás en vez de salir todas las semanas voy a salir 2 veces al mes, o capaz voy a tratar de, en vez de salir todo el tiempo a cenar en un lugar elegante y lo que sea, pues una de las salidas con mis amigos va a ser ir a hacer un picnic, porque obviamente voy a gastar muchísimo menos haciendo un picnic en un parque o yendo a la playa. En fin, hay muchísimos planes que puedes hacer y que vas a gastar muchísimo menos que otros. O sea, es decir, hay diferentes planes. Hay planes que lógicamente vas a gastar mucho más y planes en los que vas a gastar mucho menos. Entonces, te pongo un monto específico para esos gastos variables. Tipo, mensualmente yo puedo gastar tanto. Esa decisión y ese monto solo lo sabes tú. Y a eso es a lo que te tienes que adherir. Si tú dijiste que vas a gastar tanto y el primer fin de semana ya gastaste más de la mitad de ese monto y todavía te queda el resto del mes, pues bueno, es importante que aprendas a balancearte, a tomar en consideración que capaz mañana no te puedes tomar el cafecito del día, mejor te haces el cafecito en tu casa. Te empieces a manejar con ese monto específico y que no te pases de allí. Es importante que para los montos variables tú pongas un monto fijo para que tú sepas dónde están los lineamientos, cuáles son tus prioridades y que no te salgas de allí. El siguiente punto está bastante relacionado con el anterior, y es que dividas tus gastos en categorías. Es decir, que pongas los gastos de vivienda, de carro, esos gastos que no se pueden mover, esos gastos que son obligatorios, esos gastos que tienes que hacer necesariamente para que no vayas a caer en deudas. Esos gastos los vas a tener en una categoría, y después vas a tener en otra categoría los gastos variables, y esos gastos variables también se van a dividir en diferentes cosas. O sea, de repente gastos de salud, de repente gastos de salidas con amigos, de repente gastos de cosas para tu proyecto personal. En fin, como que tienes que dividir los gastos en categorías, porque mientras más dividido lo tengas, mientras más organizado lo tengas, va a ser más claro para ti y más fácil para ti poder dividir las cosas y decir, oye, aquí puedo reducir un poco, oye, esto realmente no me gustaría reducirlo, voy a hacer un balance, de repente un mes me doy un gasto acá, pero el otro mes no gasto en esto sino en esto otro. En fin, cuando tú divides las cosas en categoría, cuando tienes todo muy bien organizado y puedes detectar exactamente en qué, para la redundancia, categoría va cada cosa, vas a tener más flexibilidad y más entendimiento de en qué puedes reducir y en qué no puedes. Como punto número 6, plantéate un presupuesto, que eso ya lo hemos venido hablando en todos estos puntos, pero aquí lo más importante es hazle seguimiento. No sirve de nada que tú digas, ok, yo voy a gastar tanto en el mes, y después simplemente empieces a gastar y no te des cuenta en que se te fue el dinero. Es muy importante que tú diariamente, semanalmente, puede ser cada vez que llegas a tu casa en la noche, tú revises cuánto gastaste y realmente tengas como que una organización, o capaz no diariamente, pero semanalmente o cada 2 semanas tú te pones tu organización, dependiendo de qué tan constantes son tus gastos, dependiendo, capaz al principio tienes que revisarlo un poco más y luego lo vas revisando un poquito más esporádico, capaz una vez al mes, pero es muy importante que le hagas seguimiento. No sirve de nada que te pongas un presupuesto y al final del mes digas, ay, no sé en qué se me fue, o ay, es que se me fue porque gasté en esto. Pero entonces todos los meses vas a tener una excusa de por qué gastaste de más, y la idea es no llegar a eso. La idea es que tú puedas sentarte, saber en qué estás gastando, cumplir y darte cuenta antes de que se acabe el mes y antes de que te pases el presupuesto, que quizás gastaste más de lo que debías en una salida y por ende en la siguiente tienes que
recortarte un poquito más, o tienes que cambiar el plan a algo que no gaste tanto, o tienes que hacer ciertos balances, ciertos cambios. Pero es muy importante, al principio va a ser un poco más difícil porque estás aprendiendo, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta, vas a ver en dónde puedes apretar un poquito más las tuercas y decir, oye, esto no tenía que haberlo gastado, oye, esto quizás le pude haber puesto un poquito más. Es un juego como un rompecabezas, pero la mejor forma de hacerlo, o para obtener mejores resultados, tú necesitas realmente sentarte y estar constantemente revisando tus gastos, revisando tus cuentas. Ustedes no saben la cantidad de veces que uno se inscribe sin querer en algo, o queriendo pero se te olvida, y te están cobrando mensualmente algo y tú ni cuenta te das y no lo estás utilizando. O cuando te inscribes en un gimnasio y no vas más nunca pero te siguen descontando la mensualidad, allí se te va el dinero y tú ni cuenta te das. Por eso es que es tan importante estar encima de nuestros gastos, encima de nuestras cuentas, y ver que todos los gastos los estamos haciendo nosotros y que no tenemos una tarjeta clonada, porque pasa mucho, y tampoco que estamos pagando una mensualidad que no necesitamos. Entonces, pilas con eso. Como siguiente punto, y si no me equivoco es el número 6, a veces me vuelvo un 8 con los números, pero bueno, acá les pongo el numerito, es eliminar gastos superfluos. Muchas veces tenemos ciertos gastos que los hacemos en automático, como les decía también el tema del gimnasio, o simplemente cosas que podemos reducir, pero como que nos da flojera reducir, como qué sé yo, tomarte ese cafecito en las mañanas que sí, de repente no es muy costoso, pero si tú sumas lo que gastas diariamente por ese café por un año, te vas a sorprender del gasto que estás invirtiendo allí. Y de repente puedes hacerte un cafecito súper rico en casa y gastar muchísimo menos. Esos almuerzos que dices, ay, se me quedó la comida, y terminas comiendo en la calle, no quiere decir que no lo puedas hacer nunca, pero saca las cuentas, y cuando tú compras en casa y te cocinas tus cosas, no solamente estás comiendo más saludable, sino que estás ahorrando muchísimo. Entonces realmente evalúa cuáles son esos gastos que están de más, esos gastos que puedes controlar, y comienza a eliminarlos, comienza a reducirlos, comienza a ser consciente, y vas a ver cómo va a cambiar muchísimo tu finanza. Negociación de facturas. A veces estamos pagando en un servicio de electricidad o de lo que sea, y simplemente pagamos lo que es y ya, y nos desconectamos. Pero normalmente, si te pones a investigar un poquito más, puedes conseguir que hay diferentes planes, hay diferentes opciones, capaz te puedes cambiar de proveedor, en fin, hay muchísimas opciones, y yo siento que no es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo y que te tiene que generar demasiado estrés, pero sí es importante entender que diferentes proveedores ofrecen diferentes servicios, ofrecen diferentes promociones, y a veces si tú te enfocas en esas cosas, no en un nivel enfermizo de que no puedas vivir porque estás siempre buscando promociones, pero a veces estamos pagando de más por el simple hecho de no estar pendientes, de no estar atentos, que salió una promoción, que salió algo. Entonces, cuando uno está revisando relativamente constante, ves que salió una promoción, ves que de repente una empresa está tratando de obtener más clientes y por ende te ofrecen ciertos descuentos, pues bueno, opta por eso. Si de repente te quieren subir la renta, oye, no digas sí de una, trata de negociar, no decir no, me voy, no, pero de repente, oye, pero ¿por qué no podemos llegar a un punto medio y en vez de subirme tanto, lo subimos a tanto? Es decir, siempre trata de hacer el intento, porque tú tienes que cuidar a tu dinero porque es tuyo, te cuesta ganártelo, y la verdad es que si tú dejas que el dinero se vaya y no te preocupas y no tratas de conseguir mejores opciones, pues bueno, si tú no lo cuidas, ¿quién lo va a cuidar por ti? Igualmente vas a ir al automercado, vas a hacer tus compras del mes, pues bueno, evalúa en dónde te sale un poquito mejor hacer las compras. Eso no quiere decir que si un día estás apurado y necesitas ir a un automercado y se te cruza el automercado que es más costoso, no puedes comprar ahí rapidito. Pues por supuesto que sí, pero trata de hacer la mayoría de tus compras en un lugar en donde tú sabes que te salga mejor. Quizás el automercado más económico te queda muy lejos y al final gastas más en gasolina, entonces tú dices, bueno, de repente me sale mejor comprar más cerca porque al menos voy caminando y no gasto gasolina. En fin, son muchísimas cosas y muchísimas variantes que a veces uno tiene que sentarse a pensar y evaluar, no volverte demasiado adicto y vuelto loco a eso y como que no quiero gastar un centavo más y ponerte demasiado intenso. No, esa tampoco es la idea. Pero sí hay muchísimas cosas que a veces pasamos por alto, o por comodidad, o por cosas que hacemos en automático, no pensamos más allá y no nos damos cuenta que estamos gastando más de lo que en realidad deberíamos. Entonces cuando tú empiezas a darte cuenta de esos pequeños detalles, que de repente puedes ahorrar un poquito aquí, ahorrar un poquito allá, ahí tus finanzas empiezan a florecer muchísimo más. Y lo único que te quiero decir realmente con este punto es: presta atención y dedícale tiempo a tus finanzas, no gastes por gastar, no tires el dinero así. Presta atención, evalúa, y estoy segurísima que vas a conseguir más opciones, más lugares para poder ahorrar al menos un poquito más. Como siguiente punto, ahorro automático. ¿Saben que pueden configurar las cuentas? Bueno, yo no sé cómo es en el resto del mundo, yo creo que eso en general se puede hacer, pero por lo menos acá en Australia tú puedes configurar gastos automáticos y puedes tener una cuenta de ahorros. Entonces que cada vez que te entre tu salario, inmediatamente
un pedazo se va para esa cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque aunque sí es verdad que uno debería tener palabra con uno y decir esto es lo que voy a ahorrar y tú saber que ese dinero que vas a ahorrar no se toca, hay veces que sin querer no nos damos cuenta y lo gastamos. Entonces, si ese dinero se va inmediatamente, si lo puedes hacer automático, buenísimo, y si no lo puedes hacer automático, pues que tú lo hagas conscientemente. Cada vez que me entre el salario, tanto dinero se va para esta otra cuenta o se va aparte, y eso es intocable. De esa manera no vas a tener el dinero como contigo y por ende no vas a tener tanta facilidad de gastarlo. Entonces trata de mover el dinero a otra cuenta, ponerlo aparte para que no tengas esa tentación. Esa es la palabra que estaba buscando antes, tentación. Para que no tengas tanta tentación y realmente puedas mantener los ahorros a salvo, protegidos, y que tú te manejes con el dinero que se supone que te debes manejar y no con los ahorros. Y bueno, en conclusión, como pueden ver, tener un presupuesto efectivo es algo que te puede ayudar muchísimo a alcanzar tus metas financieras, a tener más ahorros, a organizarte mejor, a no estar tan ahorcado a final de mes, que creo que es una sensación que a nadie le gusta. Y por supuesto también a sacarle mayor provecho a tus ganancias, porque esa es otra cosa, que a veces ganamos lo mismo que la persona de al lado, pero la persona de al lado disfruta de sus ganancias de una forma mejor, sabe cómo administrarlo de mejor manera, y a ti todo se te va la primera semana que te lo dan y ya, y eso es lo que queremos evitar. Recuerda no solo tener una organización y dejarlo que fluya, sino hacer una revisión constante para poder hacer ajustes, para ver en dónde tienes que mejorar, en dónde tienes que flexibilizar ciertas cosas, y así poco a poco todo va a ir fluyendo. Espero que les haya encantado este video. Recuerda que estoy ofreciendo asesorías de coaching en línea, así que no importa en qué parte del mundo estés, aquí te dejo el link para hacer tu cita. Recuerda también que tenemos videos todos los miércoles. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete bajo el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y nos vemos pronto. Bye, comparte el video con más personas. Bye.